Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo funcionan los grids en Tree. Bueno, los grids son estas rejillas que vemos donde tenemos todas las listas de datos. Por ejemplo, si entramos en una base de precios, tendremos aquí todos los precios de esta obra. En esta obra hay 537 precios. Bueno, ¿qué cosas nos permiten hacer los grids? Bueno, lo primero es que podemos quitar las columnas que no nos interesan. Es decir, puede haber columnas que nos interesa ver o no. Si queremos recuperarlas, tenemos sobre la cabecera podemos desplegar un menú de selector de columnas y recuperar las columnas que hayamos quitado. También las podemos cambiar de orden. Si nosotros salimos y volvemos a entrar en una pantalla, los grids van a tener memoria y van a recordar tanto si tienen panel de búsqueda como si tienen fila de filtrado. La fila de filtrado es esto que vemos aquí, como las columnas, sus anchos y los órdenes de cómo las hemos dejado. Por ejemplo, podemos ordenar por precio, orden ascendente o descendente, ¿vale? Podemos ordenar por nombre, podemos ordenar por varias pulsando la tecla Shift, de tal manera que primero ordena por nombre y en caso que haya dos por el mismo nombre, ordena por precio, ¿vale? Es decir, podemos también hacer filtros, por ejemplo, todo lo que tenga M2 lo podemos filtrar. Los filtros nos aparecen aquí abajo, podemos editarlos. Al editar los filtros podemos trabajar con ellos desde un editor de filtros. Aquí hay que saber un poco cómo funcionan los filtros SQL con los campos y demás, ¿vale? También podemos mostrar o ocultar paneles de búsqueda y fila de filtrado, ¿vale? La fila de filtrado se muestra aquí y entonces podemos buscar, por ejemplo, la palabra bote y me encuentra todo lo que empieza por bote. Si pusiera un tanto por ciento, sería todo lo que tenga en algún sitio la palabra bote. Si le pongo un panel de búsqueda, la diferencia es que busca en todas las columnas donde aparezca la palabra bote y me lo marca. En este caso, creo que solo aparece aparece en el nombre y en la descripción, con lo cual puede darse el caso de que una fila aparezca por un motivo y otra por otro. Vale. Los grids también en Tree tienen este botoncito azul, que es el que los distingue, que desde este botoncito tenemos una serie de características. Una de las características es que podemos copiar el listado. Una vez que copiamos el listado, podemos pegarlo en una Excel, por ejemplo. O podemos seleccionar todo el listado, o podemos imprimir el grid, o sacar una vista previa, o imprimir indicando qué columnas queremos imprimir, o hacer un snap de la lista o de un registro, o exportar el grid actual a un archivo Excel, a un archivo TXT, a un RTF, a un PDF, a HTML o a XML, con datos o con esquema y datos. También podemos crear columnas calculadas y existe una opción también bastante útil que es restaurar layout, ¿vale? Ahora la vamos a ver. Por ejemplo, imaginaros que voy a quitar el panel de búsqueda, vamos a quitar el nombre, el precio, una serie de columnas y ahora de repente queremos que el grid rápidamente volverlo a reconstruir y no sabemos cómo. Pues la opción restaurar layout lo que nos da es el grid recién sacado de fábrica, ¿vale? Para que aquí podamos ya volverlo a tunear como nos interese, ¿vale? También es interesante saber que tenemos unos totales. Quizá con los precios no es lo más interesante, con lo cual nos vamos a ir a la lista de albaranes, pero nos vamos a ir a la lista de albaranes de todas las obras, ¿vale? Albaranes de obras. Esta es una lista donde tengo una serie de albaranes. Podemos, aquí en el pie, tenemos unos totales, entonces podemos, por ejemplo, contar, sumar. Por ejemplo, aquí tenemos el importe de los albaranes, el importe de albaranes imputado, el importe de albaranes pendiente de imputar, que es el importe de los materiales del almacén. Bueno, veis que podemos sumar. Además de sumar,
pues, es muy interesante saber que podemos agrupar. Por ejemplo, vamos a agrupar por proveedor estos albaranes y aquí tendríamos los albaranes de un proveedor, aquí los de otro proveedor. Estos son de varias obras diferentes, ¿vale? Una de las ventajas de Tree es que todas las obras están en la misma base de datos, con lo cual podemos consultar los históricos de proveedores sin necesidad de estar cambiando de obras, o podemos consultar qué compramos a quién, en qué momento y a qué precio, ¿vale? Y en qué obra se compró. Vale, una vez que hemos agrupado por nombre de proveedor, en realidad hemos agrupado por nombre de proveedor, pero podríamos haber agrupado por otros conceptos, como pueden ser por años, por meses, por lo que nos dé la gana, ¿vale? Aquí vemos los albaranes que hemos metido en el 2009, los albaranes que hemos metido en el 2010, los albaranes que hemos metido en 2016, es decir, tenemos diferentes tipos de filtros que según nos interese podemos agrupar por unas cosas o por otras. Voy a volver un momento a los proveedores porque creo que es interesante también saber que podemos sacar, tenemos puesta la fila de filtrado, pero podemos sacar una fila de mostrar totales en elementos agrupados. Vale, esto nos permite, por ejemplo, sumar los albaranes de cada uno de los proveedores de una manera rápida, ¿vale? Aquí tengo los de ABB, los de Cerámica Ramírez, los de la Ferretería Antonio, los de fulanito, y aquí podría ver en detalle de esos albaranes de fulanito, ¿vale? Pero los tengo aquí sumados y aquí los podría, por ejemplo, contar, o lo que me interese, ¿vale? Bueno, otra opción interesante es que, bueno, sabemos que los albaranes los podemos ver por cabeceras, que estamos viendo una línea por cada albarán, o los podemos ver por líneas, que estamos viendo una línea por cada línea de albarán, de tal manera que vemos repetidos algunos albaranes que tengan varias líneas, vemos repetida la parte de la cabecera, porque vemos el desglose de las líneas con los conceptos. Es decir, podemos buscar rápidamente, oye, ¿a quién hemos comprado hormigón? Pues aquí vemos rápidamente todos los albaranes de hormigón y qué proveedores han sido y demás, ¿vale? Bueno, una característica interesante también son las tablas dinámicas que podemos obtener de todos los grids. ¿En qué consiste una tabla dinámica? Bueno, pues con todos los datos que tiene ese grid en ese momento, podemos obtener una tabla dinámica donde nos aparecen, voy a dejarla en blanco desde el principio, y la primera vez que entremos en una tabla dinámica tiene memoria, por eso ha aparecido con unos determinados campos. La primera vez aparece pues, sin ningún filtro aplicado y con todas las columnas que tenga nuestro grid en la cabecera, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, por ejemplo, podemos poner a cuántos proveedores hemos comprado y cuál ha sido el importe total de compras de esos proveedores, y eso, además, si lo queremos ver, lo podemos ver por años. De tal manera, y a la hora de ordenar, podemos ordenar por un concepto, podemos ordenar por otro, por lo que nos interese. Imaginaros que además queremos comparar estos 5 primeros proveedores en cada uno de los años. Pues podemos sacar un gráfico y ver cada uno de esos proveedores en esos 3 años, ¿vale? Que hemos seleccionado, digamos que sería la selección que hemos hecho. O sea, es una manera, en este caso hemos sacado de compras por proveedores de albaranes, pero podríamos sacar de facturas, de la información que tengamos en el grid, podemos hacer todo este tipo de información. También el tipo de gráfico lo podemos sacar, a veces necesitamos gráficos apilados que lo que nos permiten es comparar, gráficos de áreas que nos permite de burbujas, de líneas, de tartas. Bueno, cada gráfico tiene un sentido. Por ejemplo, los gráficos tipo scatter lo que nos muestran son tendencias, los gráficos tipo áreas lo que nos muestran son importancias, los gráficos tipo líneas lo que nos da son valores exactos. O sea, al fin y al cabo, bueno, pues podemos elegir el tipo de gráfico en que queremos ver esa información y comparar unas cosas con otras, ¿vale? Bueno, estos gráficos además se pueden copiar y pegarlos en nuestro programa favorito donde queramos presentar nuestros informes, ¿vale? Es decir, si nosotros queremos hacer un informe de ventas, podemos pegar ahí nuestros gráficos o de compras en este caso, para
reutilizar este tipo de gráficos, o se pueden exportar, lógicamente, a BMP, a formatos gráficos, ¿no? E incluso a PDF. Bueno, las tablas dinámicas son muy útiles porque además podemos tener hasta varios niveles, es decir, dentro de lo que nos ha vendido cada proveedor, le podemos incluso meter los conceptos que nos ha vendido. Bueno, no os lo he comentado, pero en la tabla dinámica siempre consta de un eje de abscisas, otro de ordenadas y uno de datos. El de datos es fundamental que sea numérico, no tiene sentido que sea de texto, porque lo que va a hacer es sumar en base a esas abscisas ordenadas, ¿vale? Por ejemplo, si podríamos hacerlo al revés. En vez de un proveedor que nos ha vendido, podemos hacer de todo lo que hemos comprado, qué proveedores ha habido. Lo normal, bueno, en este caso, el armario para cuadros hay 2 proveedores que nos lo han vendido, ¿vale? Entonces veremos el importe de las compras de cada uno de ellos, en qué año y demás. También podemos hacer, bueno, pues lo que quiero es no analizar en qué año, sino quiero analizar el año 2016. Y dentro del año 2016, que lo he filtrado y por eso aparece ese puntito ahí arriba, quiero analizarlo por meses. Entonces aquí tendremos un análisis de las compras de 2016, por ejemplo, de todas las obras, ¿vale? Bueno, esta es la idea. Lógicamente, esto también es factible copiarlo tal cual, llegar a una Excel y pegarlo, ¿vale? Si queremos exportarlo con formato de tabla dinámica, pues tendremos que utilizar el formato de exportación, exportar esto, ¿vale? Que nos aparecerá ya con todos los formatos que estamos visualizando en pantalla. El copiar-pegar, digamos que hace un copiado tipo Excel, tipo texto, perdón. Y aquí también podemos obtener vistas previas e impresiones, aparte de los gráficos que ya hemos visto, ¿vale? Bueno, pues eso es todo en cuanto a los grids y que son un elemento muy potente. Bueno, os voy a contar una cosa más de los grids que creo que es interesante, que es que, por ejemplo, vamos a sacar un informe por cabeceras de albaranes y tenemos aquí muchos albaranes y queremos ver cuáles son los más importantes. Pues podemos filtrar por importe de albarán, poner un formato condicional que nos ilumine unas celdas, que nos haga que el porcentaje superior aparezca de otro color o que aparezcan barras que nos muestren en función de la importancia el color. Por ejemplo, le voy a poner una barra verde y entonces en función del importe de los albaranes pues vemos esas barras más o menos largas. Aquí vemos el albarán más importante porque tiene la barra más larga, ¿vale? Bueno, este es el que marca todo, que es un albarán de 40.000, este es de 15.000. Bueno, pues este tipo de cosas lo podemos hacer con los formatos condicionales. Por ejemplo, le voy a decir que me ilumine todas aquellas que supongan el 10%, pues que me lo ponga con un fondo, un relleno amarillo con texto rojo, fondo rojo con texto rojo, ¿vale? Entonces vemos que todos esos que me acaba de marcar de rojo es que suponen entre ellos el top 10%, ¿vale? 10%, ¿vale? Y así podemos poner formatos condicionales. Bueno, otra cosa que también creo que es importante, el tema de las propiedades de columna, ¿vale? Podemos formatear las columnas como nos interese. Por ejemplo, aquí tenemos una fecha de albarán. La fecha de albarán no lleva horas, pero imaginaros que la fecha de creación de este albarán. La fecha de creación sí que lleva hora. Queremos saber cuándo se ha creado. Este ha sido creado por Luis el 9 del 5, pero queremos saber a qué hora. Bueno, pues podemos formatear la columna en propiedades de columna, decirle que es una columna formateada a tipo fecha y que queremos el formato general de fecha. Entonces nos aparecerá la fecha y la hora exacta a la que ha sido generado. Bueno, estos formatos son los mismos que utiliza Excel o los programas de Microsoft. Se puede poner formato general, formato corto de fecha, o podemos poner una plantilla de este estilo: día, mes, año, hora, minuto, segundo, ¿vale? Es más rápido escribir la G. También podemos añadir un color de fondo si queremos encontrar esta columna rápidamente porque la utilizamos mucho, y el tipo de filtros. Por ejemplo, este que es una fecha, le puedo decir que me ponga un calendario
En vez de ponerme una lista como hemos hecho con otros, pues quiero un calendario Smart, ¿vale? Al poner un calendario Smart, bueno, le he puesto un fondo rojo, le he puesto un formato de fecha, día, mes, hora, minuto, segundo, y el filtro me aparece un calendario Smart en vez de aparecerme un desplegable con checks, ¿vale? Por último, también hay una cosa importante que es la posibilidad de fijar columnas, ¿vale? Siempre que tenemos un albarán, a lo mejor nos interesa ver siempre en qué obra y qué proveedor ha sido. Pues podemos fijar esas columnas. Es decir, si yo fijo la obra, fijo el proveedor y fijo el nombre del proveedor, pues yo cuando me mueva en mi calendario, o en mi calendario, en mi grid, pues me voy a dejar esas columnas fijas y siempre voy a tener a la vista, voy a mantener qué proveedor es el de cada albarán, independientemente de que me mueva por las columnas. Vale, como os he comentado, estas cosas se recuerdan. Es decir, si salimos de la opción de albaranes y entramos en albaranes, nos encontramos fijos esos datos y nos encontramos la columna de fecha de creación con sus opciones de filtrado, su color y demás. Bueno, pues ahora sí, esto es todo en cuanto a los grids y creo que no me dejo nada. Gracias por todo.